En este vídeo vas a saber identificar la liquidez para que tú no llegues a ser esa liquidez y te salten todos los stop loss. Si quieres aprender todo sobre la liquidez, quédate hasta el final del vídeo. Muy buenas águilas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os comento lo de siempre, y es que todos estos temas ya se los trato a la gente del grupo privado. Su entrada es totalmente gratuita, lo único que tienes que hacer es registrarte en el exchange que te dejo en la descripción, y una vez estés registrado estarás automáticamente dentro. Y fíjate toda la formación, análisis y sobre todo trades ganadores que tienen a diario, así que no lo dudes más y entra. Y ahora sí vamos a ir con el tema de la liquidez. Os recuerdo que hace poco subí un vídeo sobre los vacíos FVGs o imbalances. Os lo dejo por aquí porque es clave conocerlo para entender mucho mejor la liquidez. Lo primero que debemos de saber es que la liquidez se encuentra en todos y cada uno de los máximos y mínimos que veamos en el precio. Todos esos máximos y mínimos son liquidez, y eso significa que el precio a futuro quiere ir a buscarlo, es decir, va a querer la gasolina de esos máximos o de esos mínimos para que el precio continúe su movimiento. Ahora bien, ¿cómo debemos de interpretarlo? Fijaros, vamos a ir primero con este ejemplo y vamos a ir viendo ejemplos a medida que vamos avanzando en el tiempo. Fijaros que aquí tenemos esta mecha de esta vela verde y yo lo que hago es marcar una línea horizontal y hacia la derecha, y la marco con el nombre de liquidez y el símbolo del dólar para saber que eso es liquidez y no es un BOS o un CHOCH. Que si no sabes lo que es un BOS o un CHOCH, te dejo también por aquí mi curso de Smart Money, donde tendrás una base súper fuerte para empezar en esta metodología. Una vez que ya tengo marcada la liquidez, espero dos cosas: o bien que tome la liquidez, es decir, que rompa ese alto anterior, o bien, como estamos viendo en este ejemplo, que se quede muy cerquita de romperlo y en una temporalidad inferior ver que aquí se nos presenta la oportunidad de poder enganchar todo este recorrido bajista. Eso lo aprenderéis muy bien en mi curso de Smart Money. Una vez que hemos visto que esta liquidez no ha sido neutralizada, pero vemos que el precio ha reaccionado en un order block o en un vacío, y vemos que el precio desarrolla y rompe estructuras anteriores, debemos de tener en cuenta que esta liquidez no va a ser tomada en el corto espacio de tiempo. Eso sí, nos debemos de fijar en que tenemos también liquidez por la parte de abajo de hace días, es decir, aquí teníamos este mínimo que debería ser neutralizado, pero vemos como el mercado continuó subiendo. Así que a partir de estos puntos y donde el precio ya comienza a caer, debemos de tener identificado este punto. Sobre todo tenerlo identificado porque si hemos enganchado este corto, la salida será justo en esa toma de liquidez, porque los puntos de liquidez suelen ser puntos de salida de otros trades. Me explico de otra manera. Ya vamos a borrar todo esto y aquí podemos ver que tenemos un punto de liquidez donde el precio también nos podemos fijar que casi toma la liquidez de este alto, pero no lo consigue y el precio termina por caer. Aquí también tendríamos oportunidad de llevarnos parte del pastel de esta pequeña caída, y como veis, finalmente el precio reacciona a otro punto de liquidez que tenemos más atrás, y una vez ese punto de liquidez ha sido tomado, lo que hace el precio es ir a por el siguiente, es decir, a por el alto anterior, y ya estamos viendo como el precio nos crea aquí liquidez. Aquí nos induce a que ya podemos vender totalmente el activo que estemos operando, en este caso euro-dólar. El precio reacciona de manera bajista, toma la liquidez del último punto líquido, es decir, donde está la gran mayoría de órdenes o de stop loss de traders que se han metido apresuradamente, y después vemos cómo el precio rompe el punto de liquidez y finalmente tiene todo el recorrido alcista. Una vez que ya hemos visto eso y como hemos visto anteriormente, este punto se vuelve a transformar en un punto de liquidez, es decir, un punto donde el precio es muy posible que vaya a llegar. Como hemos visto antes, el precio no llega a liquidar este último punto de liquidez, pero sí que tiene una reacción muy fuerte. Y el punto donde, fijaros que frena, es el punto de la liquidez. Y adicional a esto, si nos fijamos en la parte izquierda, también tenemos mucha más liquidez. Con lo cual, y aplicando lo que ya sabéis sobre vacíos, que si no habéis visto el vídeo os lo dejo por aquí, fijaros que aquí también se nos forma un gran imbalance que el precio va a balancear, es decir, va a hacer que el precio sea eficiente cerrando todo este vacío que teníamos después de esa caída tan fuerte, y finalmente el precio lo que hace es rechazar todo el vacío,
no nos llega al order block porque el movimiento fue muy explosivo y tiene puntos de liquidez demasiado cerca de días anteriores. Con lo cual lo que hace el precio es balancear la zona donde está actualmente y después ir a liquidar los puntos de liquidez de días pasados. Si seguimos avanzando nos vamos a dar cuenta de que tenemos puntos de liquidez por todos y cada uno de los máximos y mínimos. Fijaros que aquí teníamos un máximo que era liquidez, el precio llega, lo toca, lo liquida, es decir, sobrepasa ese punto máximo. ¿Y dónde va? A por el siguiente punto mínimo, al siguiente punto de liquidez. Fijaros, de liquidez a liquidez. Y luego el precio reacciona, en este caso de manera alcista, tapa el FVG o imbalance que había provocado pequeñito en esta zona, y aquí finalmente lo que el precio nos está diciendo es que aquí teníamos una zona de oferta, un order block que estaba ahí pendiente de ser tomado, de ser rellenado, y finalmente el precio, ¿qué es lo que vuelve a hacer? Otra vez lo mismo, ir a por la liquidez que teníamos debajo. Una vez que hemos visto que ya ha tomado la liquidez, ¿qué es lo que vamos a hacer? Marcar nuestros puntos altos anteriores, este punto de liquidez y por supuesto este punto de liquidez que teníamos de hace más tiempo. Y fijaros que nos liquida el primer punto de liquidez, tenemos el siguiente punto en la parte baja, pero en este caso el precio no consigue romper puntos de liquidez anteriores. Con lo cual lo que eso significa es que el precio aún no está cargando demasiada liquidez en la parte baja y quiere ir primero a por la liquidez de la parte alta. En este caso a por el anterior máximo que nos crea ese punto de liquidez. Una vez que esta zona ya ha sido mitigada por la parte de arriba, lo que hacemos es volver a analizar. Borramos las líneas y lo que hacemos es marcar el mínimo de la liquidez que debe ser tomada, que de hecho se tomó ayer día jueves durante una noticia macroeconómica, pero aún así debemos de marcar puntos máximos de liquidez. Fijaros que el precio tampoco llega a romper o a coger toda esta liquidez que teníamos pendiente, y es el caso exactamente contrario del cual habíamos hablado aquí antes. No se ha cargado todavía la suficiente liquidez, no hay el suficiente dinero por la parte alta de la estructura, con lo cual, ¿qué hace el precio? Ir a por la liquidez. ¿Y dónde hay más? Pues si aquí todavía no hay suficiente y aquí ya se ha cargado de liquidez porque ya ha ido a por puntos más altos de liquidez y se los ha llevado, lo más lógico es que a partir de estos puntos nos deje una estructura en una temporalidad menor y podamos aprovechar todo el corto. De hecho, ayer, y esto está en gráfico de una hora, teníamos aquí un order block con un vacío justo debajo. Es decir, que teníamos un punto idóneo para poder entrar en ventas. El trade se hubiese ejecutado de la siguiente manera. En el caso de que no te quieras perder el trade porque realmente no sabes si va a llegar al order block, entramos en el inicio del FVG, el stop loss lo vamos a poner justo por encima, unos pequeños pips por encima del order block, y a partir de ahí podemos extender sin ningún miedo hasta el siguiente punto de liquidez. Fijaros que esto ya nos deja un ratio de un 1,5, pero además, y en este caso, podríamos haberlo extendido hasta un máximo de prácticamente un 1/10. Lógicamente, cuando el precio nos llega ya a un punto de liquidez que también puede ser una zona de reversión, lo que debemos hacer es sacar parciales y dejar el resto de la operación con nuestro break-even y dejar que el precio siga corriendo. Antes de terminar, quiero deciros que el tema de la liquidez es muy complicado. Ni con un vídeo, ni con dos, ni con tres lo vais a entender. Lo entenderéis cuando os sentéis y estéis enfrentados en el mercado, mirando cómo se van moviendo las velas y cómo va liquidando esos máximos y mínimos continuamente. Y sobre todo vais a aprender muchísimo más y más rápido en un grupo con más gente. En mi caso, en el grupo privado, su entrada es totalmente gratuita. Vais a tener formación, análisis, escenario, lo vais a tener todo para que podáis aprender lo más rápido y mejor posible. Porque que sepáis que todas estas cosas que yo os estoy explicando en este vídeo se las explico a diario al grupo constantemente. Y antes de irme te voy a pedir que le dejes un buen like al vídeo y te suscribas al canal. Y ahora sí, no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡A volar! And let's be honest, life's a competition. So if I'm going to play, then I'm gonna play to win it. I refuse to sit and rot at a desk all day unless I have a passion I'm working towards, okay? I'd rather be dead on the outside than inside. A bullet to the head than 25 to life in a cubicle.